Buenos días, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad vamos a trabajar la clasificación de residuos según su origen, elaborado en el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, dirigido por el docente Freddy Virgilio Salinas Meléndez. Entre los integrantes de mi grupo están Claudia Alejandra Flores Solarte, Cresly Daisy Tixe Ramos, Eduardo Martín Díaz Álvarez, Jair Smith Rodríguez Urrutia, José Andrés Sánchez Janampa, Víctor Manuel Villanueva Escalante y quien les habla, Yansari Cipriano Ramos. Domésticos. Se define como residuos domésticos aquellos residuos peligrosos y no peligrosos generados en hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. Se dividen en residuos domésticos peligrosos y residuos domésticos no peligrosos. Entre los peligrosos son los que resultan de la vivienda y que tienen características que los convierten en peligrosos. Estos consisten en pilas y baterías, desodorantes en aerosol, navajas, afeitadoras, medicamentos, residuos electrónicos, disolventes, pinturas, aceites de cocina usados, gaseosas, generados por la industria de chimeneas o parrillas, entre otros. Entre los no peligrosos, estos tipos de residuos son aquellos provenientes de las actividades domésticas o residuos del hogar, como son los restos de comida, cáscaras de frutas y vegetales, así también como son los residuos reciclables, ya sean papel, cartón, vidrio, botellas plásticas, latas de metal, juguetes de plástico, ropa, entre otros. Comerciales. Los residuos comerciales son aquellos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor o al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. La actividad comercial genera grandes cantidades de residuos que representan un elevado porcentaje de la generación total de residuos urbanos. Aunque por su composición, estos residuos pueden asimilarse a los generados en nuestros hogares. Otras características, como la gran cantidad generada o su volumen, hacen que su recogida a través del sistema de recogida de residuos domésticos sea en ocasiones bastante problemática. Residuos comerciales asimilables a domésticos. Vidrio, deposítalo en el contenedor verde. Aceite, entrégalo a un gestor autorizado. Papel y cartón, consulta con tu ayuntamiento si tienen recogida puerta a puerta. En caso contrario, entrégalos a un gestor autorizado. Envastes, consulta con tu ayuntamiento si tienen recogida puerta a puerta. En caso contrario, entrégalos a un gestor autorizado. Fracción resto, deposítalos en los contenedores habilitados para ello por tu ayuntamiento. Residuos industriales. Los residuos industriales, como su nombre indica, son aquellos que provienen de los procesos de fabricación, de transformación, uso, limpieza y mantenimiento o consumo que son generados para las industrias. Estos desechos industriales no tienen ningún valor, ya que en general no es posible su aprovechamiento como consecuencia de alto costo de las tecnologías, o simplemente porque no existen tecnologías bien desarrolladas para poder aprovecharlos. Estos se dividen en dos, en residuos no peligrosos, residuos peligrosos. En los residuos no peligrosos son los residuos que no han estado en contacto con sustancias de riesgo. Se incluyen los residuos inertes, como escombros, que son sólidos que no experimentan transformaciones físicas o biológicas en los vertederos. Y los residuos biodegradables, que proceden de jardinería y parques, plantas de proceso y de alimentación, etc. Residuos peligrosos son aquellos que incluyen características peligrosas para las personas y el medio ambiente, y por su composición o la procedencia del residuo, tanto para su gestión como para su almacenaje. En el anexo 3 de la ley del 22 de 2011 de residuos y suelos contaminados, que se realiza una lista de residuos considerados peligrosos por el Estado. Ya. Biorresiduos. Aquí se encuentran los residuos biodegradables de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor, así como residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. También se incluyen los residuos alimenticios y de cocina procedentes de oficinas, mayoristas y comedores. Estos se clasifican en restos de comida, tales como las pieles, restos de fruta y verduras, huesos, restos de carne de pescado y mariscos, cáscara de huevo, restos de pan, etc. También en residuos de papel,
como el papel de cocina, cartón, pañuelos, servilletas, etc. Y por último, en restos vegetales de pequeñas dimensiones, como lo son los ramos de flores, las plantas, malas hierbas, césped, ramas de poda, etc. Ya. Residuos de construcción son aquellos residuos generados en las actividades y procesos de construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y demolición de edificaciones e infraestructura. Se trata de residuos básicamente inertes, constituidos por tierra y áridos mezclados, piedras, restos de hormigón, cerámicas, ladrillos, vidrios, plásticos, yesos, acero de refuerzo, maderas, tuberías, papeles y cartones, etc. Se dividen en residuos inertes, formados por restos de hormigón, ladrillos, tejas, vidrio y cualquier tipo de tierra o caldo, y residuos no peligrosos, compuestos por madera, algunos plásticos, papel, yeso, textiles y la mayor parte de los metales. Sanitarios. Los desechos sanitarios proceden básicamente de hospitales y otros establecimientos asistenciales, laboratorios y centros de investigación, centros donde se practican autopsias y se prestan servicios mortuarios, laboratorios de investigación y pruebas con animales, bancos de sangre y centros de donación, además de residencias de ancianos. Los desechos sanitarios contienen microorganismos que pueden ser dañinos e infectar a pacientes de hospitales, al personal sanitario y a la población en general. El tratamiento y la evacuación de desechos sanitarios puede entrañar riesgos indirectos para la salud, a través de la liberación al medio de patógenos y contaminantes tóxicos. Mineros. La minería como industria genera muchos residuos, desde rocas y emisiones hasta el lodo proveniente del tratamiento del agua y el agua de las minas. Esos residuos pueden reutilizarse dentro de la cadena de producción o en otro lugar. En pocas palabras, los residuos mineros son los residuos sólidos, acuosos o en pasta, producidos por la industria extractiva, compuesta por todos los establecimientos y empresas que practican la extracción en superficie o subterránea. Radioactivos. La industria nuclear considera residuo radioactivo a cualquier material que contiene radionucleidos, en concentraciones superiores a las establecidas por las autoridades competentes y para el cual no está previsto ningún uso. Los residuos radioactivos se pueden clasificar de muy diversas maneras, en función de sus características, como por ejemplo su estado físico, es decir, si son gases, líquidos o sólidos, el tipo de radiación que emiten, alfa, beta o gamma, el periodo de semidesintegración, vida corta, media o larga, y su actividad específica, baja, media o alta. Es normal verlos clasificados en residuos de baja, media y alta actividad, y aunque en algunos países se gestiona cada tipo por separado. Bueno, en conclusiones, desde el punto de vista ambiental y de la salud pública, el manejo adecuado de los residuos en las etapas que siguen a su generación permite mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, la salud y reducir la presión sobre los recursos naturales, así como también refuerza la capacidad de recuperación de la comunidad, lo que deriva a recuperar el estado previo al incidente más rápidamente y con un costo menor. Mejora el nivel de adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático relacionados con los desechos. Muchas gracias.